espero que todas estemos muy bien, Baruch Hashem. Vamos a empezar, falta mi libro, un minuto. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos estudiando de Pirkei Avot. Muy bien, nosotros vamos en la Mishnah, en la Mishnah Zain. Nitai Arbeli Omer, Arjek Mishachen Ra, Beal Titjaber la Rasha, Beal Titiaesh, Mina Puranut. Nitai Arbeli, que era la pareja de Shimon Ben Shattach, dijo él 3 consejos. De hecho, quisiera retomar un poquito a Shimon Ben Shattach también. Seguramente ustedes oyeron de Shimon Ben Shattach. Shimon Ben Shattach era un jajam de la Gemara muy grande, que él tenía su hermana de él. Bueno, vamos a hacer un poquitito de historia. La verdad que no es una historia que se estudia mucho ni nada, pero es una situación que realmente pasó. Shimon Ben Shattach vivió en la época de bastante antes de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, y él, su hermana de él, que se llamaba Shlomzion, estaba casada con un rey que creo que se llamaba Aristóbulos, que después se murió y después subió como rey, cumplió la mitzvah de Ibum. Me imagino que se acuerdan que la mitzvah de Ibum es de que cuando una pareja se casa, Barminan, y no han logrado concebir un hijo y el señor se muere, hay una mitzvah que se llama Ibum, que es que la viuda se case con un hermano del difunto. Entonces, esta señora Shlomzion, se casó primero con un marido. Cuando este marido se murió, cumple con ella la mitzvah de Ibum, un hermano del marido. Todos estamos hablando, los hombres eran de la familia de los Hashmonaim, estamos hablando unos años posteriores a la historia de Hanukkah, como vamos a decir, como, ¿qué será? Como 100 años o 120 años después de la historia de Hanukkah. Y este Yanai Amelech, que se llamaba así su segundo esposo, no era una buena persona. De hecho, pasó una cosa tristísima porque los Hashmonaim terminaron muy, muy mal. Empezaron muy bien con la historia de Hanukkah, pero después fue una decadencia espiritual en su familia tremenda, increíble, porque era gente del Shevet de Yehudá. Bueno, no sé, fue una cosa muy, muy triste lo que pasó en su familia. Y este Yanai Amelech no se llevaba para nada bien con la gente religiosa, ni siquiera tampoco con su cuñado, con el jajam Shimon Ben Shattach. Y Shimon Ben Shattach era una persona muy canaít, muy sincera, muy confrontativa, al pan, al vino. De hecho, una vez cuenta la Gemara que tuvo una confrontación con su mismo cuñado, porque había un empleado de Yanai que hizo una cosa que estaba mal, y Shimon Ben Shattach lo llamó a Yanai que venga a testimoniar, y le dijo que se tiene que parar delante del jajam, aunque él era un rey. Y el rey se molestó, y Shimon se tuvo que escapar de Israel unos años. Era una persona muy derecha y muy confrontativa cuando había que cumplir las cosas de la Torah y de las mitzvot. Y justamente es muy matim, va mucho con él, que hable de las cosas que él va a hablar ahorita en estas Mishnayot que vamos a ver ahorita. Nada más para acabar con la Mishnah Zain, que la parte superficial de la Mishnah habla sobre cuál es la relación que una persona tiene que tener si conoce a una persona que no es buena persona y tiene miedo que le haga daño a su espiritualidad o a su emoción o a lo que sea. Entonces, Nitai Arbeli en la Mishnah Zain dice, aléjate de un mal vecino y no te hagas amigo de un rasha, y no te desesperes si ves que a la gente mala te está
le están yendo bien las cosas, porque en algún momento Hashem es justo y hace lo que tiene que hacer. Bueno, nosotros vamos a darle un toque un poquito más profundo a esta Mishnah. La Mishnah, en superficialidad, habla cuál es la relación que tenemos que tener con otras personas. Pero si vamos a ir a un nivel más profundo, vamos a una parte a lo mejor más interna de la Mishnah. Estos consejos que da el Jajam Nitai Arbeli, aléjate de un vecino malo y no te hagas amigo de una persona mala, no habla específicamente en la relación con otra persona, sino habla cuál tiene que ser tu relación contigo mismo. Todas las personas tenemos una parte mala adentro de nosotros. Esa parte mala es nuestro instinto negativo, es nuestro Yetzer Hara, es lo que nos provoca a nosotros hacer las cosas que no son buenas. Todas las personas, todos, Yehudim, Goim, todos tenemos un Yetzer Tov y tenemos un Yetzer Hara. ¿Cuál tiene que ser para nosotros nuestra conducta hacia nuestra parte negativa? ¿Cuál tiene que ser nuestra forma de pensar frente a las cosas que son malos? Ra, cuando tenemos una cosa mala o vemos nosotros que tenemos un defecto malo o un hábito malo o una costumbre mala, se nos pegó algo o de chiquitos que estamos acostumbrados a decir de pronto, por ejemplo, una palabra mala o algo así, la relación que nosotros tenemos que tener frente a esa cosa mala que nos tenemos que ver es arjek. Aléjate de tu lado malo, ¿sí? Arjek, aléjate. Esa cosa mala dentro tuyo la tienes que considerar como un shahen ra, ¿sí? No dice shahen rasha, ni Tayarbeli, dice shahen ra, ¿sí? A veces hay una cosa que parece mala y nuestra obligación es alejarnos de esa cosa mala. Vamos a decir, por ejemplo, una persona que nació bajo el signo de tierra y tiene tendencia a estar triste, a tener estados a lo mejor un poquito de tristeza profunda o hasta filo a lo mejor de depresión. Esa es una parte negativa dentro de la persona. La persona tiene que conocerse a sí misma y tiene que alejarse de esa parte negativa. A lo mejor en estos momentos es una cosa negativa, a lo mejor en otra situación ese estado de tristeza logra que la persona llegue a un estado de pensamiento, de mediación. A veces un poco una persona tiene que estar un poco, no digo triste porque nunca es bueno estar triste, pero a veces es bueno estar en un estado, vamos a decir así, de melancolía, que una persona empieza a pensar y lo ayuda a mejorar. Entonces, las cosas, las tendencias negativas que tenemos dentro de nuestro carácter, la tenemos que ver a nosotros como una parte ra, no como una parte rasha. ¿Y qué tenemos que hacer con esas tendencias negativas que tenemos nosotros mismos? Arjek. Hay que alejarse, ¿sí? Uno tiene que saber tomar distancia. No quiere decir que uno disfrute de esa parte ni nada. Tiene que aprender a manejarla, a trabajarla y a alejarse. Pero después viene la segunda parte que dice, Be'altit Haber la Rasha. No te hagas amigo de un Rasha. ¿Eso qué quiere decir? Que afilu, cuando hay adentro de nosotros ya una tendencia que no es ra, sino es rasha, ¿sí? Si no hay una cosa más profunda, ahí sí tenemos una obligación, no nada más de lejanía, sino no te amarres de esa cosa negativa que tú estás viviendo en este momento. La forma de que un yehudí que hace las cosas como tiene que ser, tiene que apartarse, vamos a decir, de la parte rayá de uno, ya no es aléjate, sino es altit haber, no te enganche, viene de la palabra jibur, haber, no te amarres con esa cosa negativa, es que tiene que ese no alejamiento nada más, sino
ese altit haber, esa no unión de esta parte rayá, digamos, de algo que ya es mucho más profundo y mucho más negativo que daña a la persona. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, una adicción. Una adicción no es ra, una adicción se llamaría rayá, ya le hace daño a la persona, no es una mala costumbre, un mal hábito, el señor se come las uñas o no sé, sino es una cosa que lo está dañando. La obligación que tiene la persona frente a la parte que ya es daño adentro de la persona es azurlo leithaber. No te puedes enganchar con eso. Tienes que buscar una alternativa, no nada más de alejamiento, sino de completa discordia con esa cosa. Tienes que pelearte en contra de eso. No puedes tener ninguna cosa que te una con esa cosa, porque esa cosa lo que te está haciendo a ti te está dañando. Y ese es un nivel de mucho más cuidado que tienes que tener. Entonces, Nitai Arbelí dice, aléjate de algunas cosas, pero ten mucho cuidado que hay otras cosas que no es suficiente que te alejes, sino tienes que tener completamente prohibido cualquier tipo de unión. Es decir, hay una parte ra dentro de nosotros, que existe la posibilidad, según como nosotros la manejemos, que la podamos transformar ese ra en tov, pero hay una parte de nosotros que no se puede transformar de ra en tov. Hay que directamente alejarse. No hay forma de transformar una adicción, unas cosas que son realmente nocivas y dañinas para la salud, no hay, la uso para bien la adicción. Puedo usarlo para bien después que me recupere de esa adicción, pero en el momento de la adicción no hay ninguna forma de poder transformar esa cosa mala en una cosa buena. De altitia eshmina purano. Después de que uno trabaja con uno mismo y logra hacer esa transformación, y existe eso de que una persona logre transformar lo malo en bueno, o existe que una persona la trate de dominar esa cosa que era mala, la trata de cambiar en bueno, tiene que saber de que el peligro de esa situación es latente. Altitiaesh, no digas yo ya me transformé, yo ya me recuperé, yo ya antes era una enojona y gritaba 40 veces al día, ahora no grito nada, yo ya llegué. No. Dice Nitai Arbelí, Altitiaesh minapuranut, no creas que ya terminaste de hacer tu trabajo. Tú tienes una obligación de estar con los ojos muy abiertos, de que el Yetzer Hará es muy pícaro y en cualquier momento puede hacer contigo de las suyas. Nitai Arbelí vivió en la época que había uno, justamente hablando ahora de los Hashmonaí, un Jajam Hashmonaí que se llamaba Yohanan Cohen Gadol, que había sido 80 años sumo sacerdote, y en los últimos años de su vida se hizo helenista. Se convirtió de religión, bueno, eso no existe nunca, un yudí falpiche hatá yehudiú, pero una persona increíblemente, uno no puede creer como alguien, Jajam, Cohen Gadol, ustedes saben todas las restricciones que tenía un Cohen Gadol, cualquier pensamiento extraño que se le cruzara en el día de Kippur, se moría fulminado inmediato, y él durante 80 años hizo el servicio de Kohanut Gedolá, era muy, muy tzadik, y a los últimos años de su vida pecó y se volvió un idólatra. ¿Cómo puede ser? Increíble, pero a veces pasa. Entonces una persona no tiene que confiarse en uno mismo y decir, yo ya toda la vida fui religiosa, ya no peco más. A mí no me llama la atención pecar porque yo no peco. No, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y Nitai Arbelí, que él en su función de Jajam era Abbetín, seguramente le habrá tocado vivir muchas situaciones que él tenía que encaminar al pueblo de Israel para cosas, y él vio situaciones de mucha decadencia espiritual en el pueblo de Israel, y de todas formas él aconsejó de tener en cuenta Yehudí, no Yehudí, afilo no Yehudí, ser humano, humano, persona, aprende a vivir con tus defectos, aprende a ver en tus defectos qué defectos tienes que cambiar y mejorar y qué defectos puedas transformar.
Y el consejo número 3, nunca te confíes demasiado en ti, porque las personas somos muy frágiles. Ok, esa es la Mishnah Zain. Ahora vamos a pasar a la Mishnah Het. Seguimos las parejas. Yehudá ben Tabá y ahora sí, Shimon ben Shattach recibieron de ellos. Yehudá ben Tamay también dice 3 enseñanzas. Alta atzmeja que orgeya y adayanim. No te hagas a ti mismo como aquellas personas que son abogados que defienden a las personas que van a juicio. Ahora vamos a explicar a qué se refiere, ¿sí? Esto se refiere básicamente a la gente que iba a hacer el juicio y hacía como una trampa, y iban delante de los jueces para preparar el juicio antes. Entonces, una persona no podía, de alguna forma, hacer trampa, y una persona que no tenía nada que ver con el juicio, decirle, tú presenta estos argumentos, porque el juez tiene que ser un juez imparcial, ¿sí? Lo que aquí habla, más o menos, es que no provoque situaciones en las cuales la otra persona se sienta presionada a hacer cosas que no debe de hacer. Esa sería una interpretación. Y aunque tengas razón, no lo tienes que hacer así. Y la segunda interpretación es, no te hagas el muy cuando tú sabes adentro tuyo que no tienes las capacidades de argumentar de esa forma. Así dice el Bartenura acá, Bubetalmida Yoshev Lifne Rabó, y en el caso de un alumno que está sentado delante de su maestro, Sheloya hace atzmokik dolea dayanim le daber lifne rabó que posee que tadim. No te hagas una persona, ubícate, ahí está. Ese es el consejo número 1 de Yehudá ben Tabay, ubícate. No te pongas en un lugar que no te corresponde. Incluso hay una tercera explicación, es que cuando un yehudí tiene que hacer algún juicio con otro yehudí, no debe de ir a un juzgado de Goyim. Tiene que hacer las cosas entre el mismo pueblo de Israel. Obviamente que eso tiene mucha restricción y cada caso tiene su alajá, no vamos a entrar a eso. Consejo número 1, ubícate en tu realidad, ubícate en tus límites, ubícate en tus conocimientos. No vivas una vida que no te toca, no vivas una vida que no es tuya, no te hagas la muy tzadeket cuando sabes de que que hay cosas que no las sabes hacer. Mejor primero sé humilde, aprende, y después haz lo que tienes que hacer. Segundo consejo, y si eres un juez y delante tuyo vienen las personas a presentar un juicio, y eneja que reshaim, cuando vienen delante de ti, tú tienes que considerar que ambas personas son iguales y las dos son culpables por igual. No tienes que hacer en tu cabeza favoritismos. Estamos hablando en un caso de juez. Nosotros, Baruch Hashem, no somos juezas, pero a lo mejor podemos interpretar eso en el caso que si en alguna situación nos toca hacer el papel de jueza en nuestra casa, por ejemplo, con los niños chiquitos o así, que hay que tomar alguna decisión, ten mucho cuidado de darle la capacidad a los dos hijos tuyos de defenderse por igual, aunque uno sea casi siempre el culpable de romper los platos y el otro siempre es el tzadiquito, pero no importa, no puede, que tu corazón no tienda a favorecer a alguno. Por ejemplo, dice el Bartenura, en caso de que eres un juez normal y viene una persona muy importante y otra persona no es importante, vas a decir, voy a favorecer al tipo este que es importante. Y no, a veces no es así, puede ser que el importante también se equivoque. Entonces tienes que tener mucho cuidado de eso. Pero cuando se van, después de que tú ya hiciste el din y ambas personas asumieron su responsabilidad en lo del tema del din, entonces, que Sheniftarim y Lefaneja, cuando se despiden de ti, y Eneja que Sakai. En tus ojos, el culpable también tiene que ser como inocente, porque aceptó lo que el Betín le está diciendo. ¿Ok? Esa es básicamente, adaptado a nuestra vida de hoy, es consejo número 1, ubícate en tu realidad, no vivas una vida ficticia, no vivas una vida de alguien que no es, ni para arriba ni para abajo. Ni te subestimes,
creyéndote menos de lo que eres, ni te sobreestimes creyéndote más de lo que eres. Vive, trata de ser lo más sincera que puedas en tu realidad. La segunda cosa es, no te vuelvas un juzgador. Es muy fea, muy desagradable convivir con gente que está todo el tiempo juzgando a los otros. No es nuestra función juzgar. Pero si en alguna circunstancia necesitamos hacer algún tipo de ajra o de tomar alguna decisión, básicamente nosotras las mujeres que a veces sí tenemos que, no está bien que lo hagamos porque no somos nada para ser juezas de nuestros hijos, pero si en algún momento los dos están peleando por la coca y a uno le tocó y al otro no le tocó porque tomó ayer la coca, entonces hoy le toca la lata al otro niño, entonces trata de ser lo más parcial que puedas y no te dejes llevar con alguna cuestión de favoritismo. Mishnah Tet, Shimon ben Shattah Homer. Este Jajam Shimon, que vivió en una época muy difícil, que era un Talmid Jajam muy grande, que después que se muere el segundo esposo de su hermana, Yanai, este Rasha Yanai se muere, su hermana, Shlomit, le permite a Shimon ben Shattah ocupar una posición de poder hacer justicia y bien como los Talmidei Jajamim necesitan, y ahí el pueblo de Israel, dicen los Jajamim, tuvo una opción muy buena y el pueblo de Israel tuvo un liderazgo incluso político, pero religioso, porque Shimon ben Shattah hizo muchas cosas que tenía que hacer. Shimon ben Shattah dice, Eve marve las coreta edim. Investiga bien cuando vas a hablar con testigos. 2, debes ir bitbareja, y ten cuidado con lo que tú hablas. Shema mitoham ilmedule shaker. No vaya a ser que aprenda la gente a mentir de lo que tú dices. Entonces vamos a explicar qué quiere decir este consejo que dice Shimon ben Shattah. Superficialmente es que si eres un juez, si vienen testigos, tienes que establecer todo un protocolo de investigación. Ustedes saben que el Betín era muy, muy estricto para cachar si un testigo era verdadero, si un testigo era falso. Está bien, eso es en un protocolo que el mismo Shimon ben Shattah tuvo una situación de difícil, de dificultad de poder discernir bien si los testigos que él tenía eran testigos verdaderos o testigos en falso. Así dice la Gemara, dice que Yehuda ben Tabay, que es su pareja de él, en una ocasión dijo, yo me equivoqué porque una vez maté a un testigo en falso cuando hizo un testimonio individual. Y ustedes saben que la halajá dice que para que un testimonio sea válido tiene que ser mínimo de 2 personas. Pero él se le presentó un ed zomem, nada más un testigo falso, y él lo mandó a matar. Y fue una situación muy difícil. Me platicó mi hijo que él estudió esta Gemara, que retumbaban voces de la tumba de esta persona que fue, digamos, sin querer, Yehuda ben Tabay se equivocó y la mató, hasta que el mismo Yehuda ben Tabay falleció, y cuando él falleció ya se calmó ese alma. Entonces, Shimon ben Shattah, que vivió en esa época, él fue testigo qué pasa cuando una persona se equivoca y no sigue un protocolo de análisis bien basado en las leyes para poder determinar si ese testigo es en falso o ese testigo no es en falso. Y el segundo consejo que nos da aquí Shimon ben Shattah es, ten cuidado con lo que tú dices. Ahora vamos a ir a un nivel un poquito más profundo, al Derech HaRemez. ¿Qué es eso de Eve Marve Lachkor et Haedim? Investiga bien quiénes son los testigos. ¿Cuáles son? Todas las personas tenemos testigos. ¿Cuáles son los testigos de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son lo que testimonian lo que uno es? Entonces, dicen los Jajamim en la Gemara, en Maseje Tanit, dice, Korot betosh el Adam meidim alav. Uno quiere saber cuál es el testimonio de uno, la casa de uno testimonia lo que es uno. La ropa de uno a veces puede testimoniar lo que es uno. La parte externa, la parte superficial de uno, son los testigos que testimonian a uno. Cuando yo hace como, ¿qué serán? 8 o 9 años empecé
con el tema de Shidujim de mis hijos, yo no sabía cómo se hace Biflal, cómo investigas tú, qué tal si te mienten, ¿no? No sabemos bien, a veces te hablan de alguien que vive en otro país, o pasa mucho, lamentablemente, que todo el mundo te habla muy bien del candidato y después, si la pareja ya no sigue, te empiezan a sacar los trapitos al sol. Yo no sabía. Y una amiga me dijo una cosa que me quedó muy grabada, que una amiga de ella le dijo que una shadchanit, una casamentera de Estados Unidos, le dijo cuáles serían las cosas que una persona debería de preguntar cuando está investigando sobre la familia del otro lado. Y fíjense qué interesante, una señora de Estados Unidos dijo de que para ella era importante que se cheque en la familia del candidato qué tipo de cuadros hay en la casa. Y a lo mejor a una persona se le haría una pregunta superflua, ¿a quién se va a imaginar? A ver, ¿a quién le importan los cuadros? No, habla de un nivel religioso de la familia, tiene una cifría, tiene una biblioteca que tiene libros de Torah en la casa, es una cosa, tiene cuadros de fotos de Talmidei Jajamim o de paisajes, es otra cosa, tiene cuadros de artistas de John Lennon, de Yoko Ono en la casa, es otra cosa. Seguro que no se puede tomar ninguna decisión en base a un cuadro, porque eso no habla de la persona, pero si tenemos en cuenta lo que dice la Gemara, Masejet Ta'anit, Korot Beto, las paredes de su casa testimonian sobre la persona, entonces sí vemos, y más, si nos acordamos hace 2 semanas que en la parashá de Metzorá, la Torá nos cuenta que en los primeros indicios de la lepra, que no era lepra, la zarat, sería deficiencia espiritual que tenía la persona, las primeras manchitas ¿en dónde salían? En las paredes de la casa. De alguna manera, las paredes de la casa son testimonios de lo que se vive en la casa. Y la ropa que una persona se pone, de alguna forma o de otra, también testimonian qué clase de persona es la persona. No siempre, obviamente, pero de alguna forma sí hay algún tipo de demostración, ¿sí? Eso es una cosa de testigos. Otra cosa de testigos que Jajamín dicen es que cuando el pueblo testigo es, aparte de ser testigo, también quiere decir Edim. Edim, Ain, Dalet, Yud, Mem son testigos, pero Edim también son adornos. Investiga tus adornos, con qué te gusta adornarte. ¿Eres una persona que los adornos que tienes son auténticos o estás haciendo una farsa de tus adornos? Los adornos, dicen Jajamín, que cuando el pueblo de Israel contestó Naaseh Benishma, cada ángel bajó y le dio a cada uno de los 600,000 hombres y las mujeres, y cada uno eran como 3 millones, una corona que decía Naaseh y otra corona que decía Nishma. Esos son los adornos que tiene que tener la persona. Los adornos que tiene que tener la persona no tienen mucho sentido que una persona gaste su tiempo, su esfuerzo y sus recursos en cosas materiales que al final, después de 120 años, se quedan aquí, no se lleva uno nada, sino que invierta a adornos que es Torah y Mitzvot, que es Naaseh Benishma, adornos que son adornos espirituales, no son adornos físicos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los adornos de la persona? La Torah y las Mitzvot, y cuáles serían los testigos de la persona, aparte de su ropa y aparte de su casa, sería también, dicen Jajamim, los ojos, los sentidos de la persona, los ojos y los oídos, que son los que fueron testigos de nuestra presencia en el monte de Sinai, en el 6 de Sivan del año 2448, que nosotros nos comprometimos con Hashem, que todo lo que Hashem va a decir, nosotros le vamos a hacer caso. Y justamente, este jajam que dice esto, se llamaba Shimon. Shimon viene de la palabra Lishmoa. Los Shimonim generalmente son personas, bueno, no porque se llame Shimon, pero la gente que viene del Shevet Shimon o tiene el nombre de Shimon, tiene una tendencia de servir a Hashem mucho auditivo. Hay gente que es más visual, los Reuben son más visuales, los Shimon son más auditivos, ¿no? Quiere decir que hacían
siempre, pero de alguna forma para entender eso. El sentido del oído y el sentido de la vista son testimonios que lo que una persona recibe tiene que llevarlo a la práctica. Y eso es lo que dice acá, ten cuidado con lo que tú sacas de tu boca. Ves a ir pareja, tienes que tener cuidado con lo que tú sacas de la boca. Shema mitoham y medule shaker. No vaya a ser que si tú eres una persona que tiene poder, o eres un talmid jajam, o en tu mamá en tu casa, o lo que sea, vayas a decir una cosa que se malinterprete, porque la gente se va a colgar de ahí para decir, mami dijo, entonces si mami dijo se puede, o el rab te dijo, si el rab te dijo se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona tiene de alguna forma poder sobre otras personas, que no vaya a meter la pata y vaya a decir cosas que después se malinterpreten. Ese es el consejo que dice Rabbi Shimon ben Shattach, que él época Gerim, dicen Jajamim, ellos eran conversos, ellos eran descendientes de Sanjerib. Sanjerib es el que fue uno de los primeros que empezó a mandar al pueblo de Israel a la diáspora, y uno era el Abetín y el otro era el Nasi del Shevet, ¿sí? Era gente muy, muy buena. Leí, justamente preparándome el shiur, estaba leyendo que el Arizal, que vivió en Israel, iba mucho a la tumba de Shmaya y Abtalión y pedía mucho, especialmente con ellos que eran tzadikim muy grandes, que aunque eran conversos, eran tzadikim muy, muy grandes, muy personas que tenían un carácter muy afable, muy buena gente, y me imagino que el Arizal iba con muchos otros jajamim. Veal titvada la rashut. Y no, ¿cómo se dice? No te apoyes tanto en cosas que tienen que ver con el liderazgo. Es decir, no te apoyes tanto con un trabajo comunitario que te da a ti un poder de hacerte famoso, de hacerte grande. Eso te va a hacer daño. No te apoyes tanto en esta... Digamos, aquí se refiere específicamente si a una persona le ofrecen un trabajo rabínico, que obviamente le va a llamar mucho la atención, entonces tienes que tener cuidado, porque a veces uno se confunde. Cuando uno tiene poder, se confunde y mete la pata. Ok. Eov eta melaja. ¿Qué quiere decir? Ama el trabajo. Aquí lo que Shmaya nos quiere dar a nosotros un consejo es, mucha gente a veces, no mucha, un poquito de gente a veces piensa que la religión, la gente que es muy religiosa, opina, cosa que no es correcta, que no está bien salir a trabajar, que es mejor que se dedique a estudiar Torah todo el día. Eso es muy válido y muy bueno. Colzman, todo el tiempo que una persona lo está haciendo con sinceridad y lo está haciendo con honestidad y lo está haciendo bien. Pero la persona también tiene que saber, dice el Pirkei Avot, que Hashem le dio a la persona capacidades para que pueda trabajar, y mejor, si él tiene la oportunidad de ocuparse en cosas, que también lo haga. Si tiene la oportunidad de sentarse a estudiar Torah todo el día, muy bien. Si es algo que lo sabe hacer, lo respeta y no está haciendo gesel de ese estudio. Pero si no, la persona tiene que saber que a la persona le tiene que gustar. Ama, tienes que querer etamelajá, tienes que querer trabajar. No veas el trabajo como una cosa negativa, te
perspectiva, ¿no? La mayoría de los jajamim en todas las épocas del mundo, aparte de estudiar Torah, se dedicaban a algún trabajo. Y así dice el Bartenura, afilu yesh lo bemalik barnes, aunque ya tienes tu jornada laboral cubierta, hayab la azot de melajá, sé una persona que se ocupe de cosas, porque abatalá me viali de shiamun. Si una persona se queda sin hacer nada, eso produce que la persona tenga pensamientos a lo mejor no tan buenos o haga cosas que no están buenas. Entonces, resumidas cuentas, sé una persona que te guste la acción, no seas una persona que quiera estar descansando todo el día. Sé una persona que hagas cosas, que generes cosas. Ya, no sé, ya trabajaste tu jornada laboral, ahora siéntate a estudiar. Ya estudiaste, ahora es un trabajo voluntario. Sé una persona que te mantengas en actividad. Eso quiere decir Eobeta Melajá. Usnaeta Rabanut. Y odia el rabinato. ¿Qué quiere decir? Dice el Bartenura. Velo tomar Adam Gadolani. Begnaili la azot de Melajá. ¿Sí? Peshot Neblata Bashuka Betol Agra Velotimna Kahana. Acá hay una cosa muy profunda que la Torá le enseña a la persona, una cosa muy, 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 muy importante que nosotros tenemos que saber y que a lo mejor hay gente que no pone mucha atención. Snaet Rabanut, odia el rabinato, quiere decir, lo tomar, no digas, yo soy una persona importante y no queda conmigo este trabajo. Como había dicho un jajam que le dijo a otro jajam, si no tienes trabajo, dedícate a lo que sea, incluso si tienes que jalar una nevela, un animal en el mercado, entonces hazlo, porque no hay trabajos que uno dice, esto es para mí, esto no es para mí. Nosotros lo vimos en Naví con este señor, con Jonathan, que él se confundió y malinterpretó las enseñanzas de Moshe Rabenu que le había dado en su familia, que dice que si una persona no tiene parnasá, que haga un trabajo extraño a uno mismo y no sea una persona mantenida de la sociedad, que no viva de la tzedakah. Snaet Rabanut, el Rabes te está diciendo, no sientas que sí, porque eres una persona que se puede dedicar a cobrar un sueldo por ayudar a la comunidad, pero si tú tienes la oportunidad de tener un trabajo, no lo hagas, porque también cualquier trabajo es bueno, ¿sí? Snaet Rabanut y trajek milinok será la tzibur Rabanut me caberetet baala. Trata de alejarte de los puestos que son honoríficos, un poco raro para nosotros que se nos diga esto cuando vivimos en un mundo que todo el tiempo se nos dice, busca honores, busca. El Pirkei Avot vino a enseñarnos una cosa, la religión judía es muy en contra de que la persona busque honores. Si te llegó el honor, recíbelo, Baruch Hashem, muy bien, pero que tú busques hacer cosas para llamar la atención y esas cosas, no, el Pirkei Avot, la Torah no lo ve como una cosa que es muy buena. Entonces, es lo que está diciendo el jajam de Altit Balar Rashut, que de Litol Rabanut Aliadea, Altit Balar Rashut, Chelo y Abiruja Aldat Coneja, que Moshe irá, le doega domi la Rashut, Asrará Kruya, Rashut, mi preña Rashut, Beyadea la Azot Kirsona. Es lo que dijimos antes, que no te dejes llevar por el poder, porque a veces uno, por culpa del poder, hace cosas que no son correctas. Y aquí el Bartenura trae un ejemplo muy claro de una persona que era muy, muy religiosa, como Doeg Adomí, que vivió en la época de David Amelech, que era Abed-Din, era una persona que era la mano derecha de Shaul Amelech, y él pensó que estaba haciendo una mitzvah cuando contó la Yonatá, que Ahimelech le dio la espada a David en la ciudad de Novira Kohanim, y se cometió una tragedia tremenda porque se murieron todos los Kohanim que estaban ahí, y Doeg Adomí se equivocó muy bien, ¿no? Pero era una persona que él pensó que estaba haciendo una cosa que estaba bien. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer cosas buenas que parezcan malas, o más todavía, no hacer cosas buenas que parezcan malas, no hacer cosas que uno cree que son buenas y no son nada buenas, son bastante malas, ¿sí? Entonces, bueno, indirectamente lo que tenemos que
aprender para nosotros, para entender esto, que es, número 1, vuélvete activo, lo dijimos la otra vez en la clase de Rabbi Akiva, que Rabbi Yoshua dice en la Gemara, si fuiste una persona activa en tu juventud, sigue siendo activa en tu madurez y en tu adultez, no te estanques, no te dejes, la persona tiene una obligación moral y clapea Kadosh Baruj Hu delante de Hashem, de no permitirse decir yo ya estoy cansada, no hay nada, estoy cansada, la persona tiene que estar en constante actividad. Segunda cosa, no te sientes a esperar que te den honores. Los honores vienen solos y tú tienes que tener esa capacidad de saber de que si esto es lo que hoy me toca hacer ahora, es lo que tengo que hacer, no te tiene que considerar eso que es una cosa despectiva o una cosa peyorativa o así. Y la tercera cosa es ten mucho cuidado de no marearte. Si ya tienes el poder, no te marees porque el poder marea, el poder enceguece, el poder te hace ver cosas que no están bien. Entonces una persona tiene que tener un criterio muy cuidadoso, ir con los ojos muy abiertos para checar que no te creas quien no eres, que no eres, porque tienes que tener una constante supervisión a ti misma de quién eres tú realmente. Muy fuerte lo que dice Shmaya. Nos vamos a la Mishnah Yutalef, que es Abtalión, es el otro jajam que trabajaba con él, también una persona conversa. Abtalión Omer, jajamim, sabios, Izaharube Dibrehem, tengan cuidado con lo que ustedes dicen, Shema Tahubu Jobat Galot, Betiglu Limkom Maim Arrai. Fíjense qué interesante, cuántos jajamim repiten básicamente la misma historia. Yo creo que es lo que ellos estaban viviendo. Mucho cuidado de no decir cosas que se malinterpreten, ¿sí? Jajamim y Zaharube Dibrehem, tengan cuidado de lo que saquen de la boca, porque no vaya a ser que si ustedes dicen una cosa que no se interpretó bien, ¿sí? Pueden provocar de alguna forma que eso se haga un castigo y Hashem se moleste y mande de castigo el castigo de Galut, de que una persona tiene que ir de un lugar al otro lugar, o ustedes van a tener que aparecer en algún lugar que la gente no está sabiendo hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces se refiere, no vaya a hacer cosas que sus alumnos o los seguidores de ustedes malentiendan estas cosas y se transmita una idea mal entendida y después por culpa de esa mala transmisión de esa cosa que hay que explicar, se entienda todas las cosas que están mal, ¿sí? Entonces, Shema Tahumu Jobat Galut significa que cuando una persona dice una cosa que se malinterpreta, amerita de castigo que esa persona se tenga que ir al galut, que se tenga que ir de un lugar al otro lugar. Y hay que tener cuidado que las enseñanzas que una persona haga no se malinterpreten. Y si una persona tiene una duda frente al aprendizaje o frente a la enseñanza de algo, que se sienta con la confianza de poder preguntar y no malinterpretar y decir, yo no entendí así, que hay muchos casos en la historia donde se malinterpretaron cosas y sucedieron situaciones bastante feas en esa malinterpretación de cosas. Y aquí vamos a acabar la Mishnah diciendo que Tiglulim con Maim Raim van a irse a un lugar donde las aguas son malas, Veishtua Talmidim Abaim Aharem. Es una analogía esto que ustedes van a poner aguas que no están buenas y sus alumnos van a tomar de esas aguas que están envenenadas y se van a morir. Y al final, Nimtza Shem Shamaim Mithalel. Si al final se hizo todo esto, un Leshem Shamaim. Y aunque uno diga, bueno, está muy raro que suceda una cosa así, una persona tiene una obligación moral de decir cosas que se bien y que no se interpreten. Y el ejemplo típico que trae el Bartenura es las primeras Mishnayot que nosotros vimos, que había un jajam que se llamaba Antiguo Nosir Sojo, que él dijo que no hay que servir a Hashem esperando un pago y se malinterpretó lo que él dijo y tuvo unos alumnos que dijeron Hashem no paga. Si una persona se porta bien, se porta mal, da igual y se
se malinterpretó eso y salió un grupito que se llamaban Tzedokim y Baitosim, que se alejaron y no querían cumplir la Torá Sheve al Pe, nada más cumplieron ellos la Torá Shevichtam. Entonces hay que tener mucho cuidado, que no se malinterpreten cosas que uno diga. Entonces hay que ser claro en el lenguaje. Yo creo, me atrevería a decirlo, que no se refiere nada más aquí a un jajam, que tiene que ser muy claro en decir a qué hora empieza Shabbat, a qué hora termina Shabbat, si esto es kasher, si no es kasher, porque Hasbe Shalom, si no enseña bien, la gente no va a cumplir bien, sino se refiere en general nuestra capacidad de comunicación, nuestro habla tiene que ser un habla clara, tenemos que ser claros con nosotros mismos, claros con nuestra pareja, claros con nuestros hijos, que la gente que está a nuestro alrededor pueda predecir lo que nosotros estamos esperando de esas personas. Es mucho más fácil vivir con alguien predecible. Espero explicarme bien qué quiere decir predecible. Predecible quiere decir que yo ya sé con quién estoy hablando, especialmente las personas que nos están escuchando, que son mamás de niños chiquitos. Es muy, 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 muy importante que nuestros hijos sepan que cómo vamos a reaccionar frente a algo, porque si no se pueden volver locos. Estudios psicológicos, si hay psicólogos entre nosotros, puede decir que estoy diciendo una cosa correcta, que un niño que no sabe qué va a pasar y todo el tiempo está en esa duda de que cómo van a reaccionar mis padres porque no sabe cómo van a reaccionar, es un chico que Hasbe Shalom le puede afectar a su parte emocional y a volverse loco, Barminan, porque no, hoy la madre reacciona así, para el lunes esto es importante, el martes ya no es importante, el miércoles es importante. Entonces es muy importante que uno tenga su escala de valores y sepa, y los niños sepan. Muy fácil. Robar, mi mamá me mata si yo robo. Mi mamá me mata si, no sé, obviamente no la podemos matar a los hijos por todas las cosas, hay que tener un orden de prioridades, pero que nuestros hijos sepan cuáles van a ser, que hay cosas que no se negocian y que son irrompibles. Eso es muy importante, pero eso se logra cuando uno tiene una claridad de expresión, cuando uno sabe transmitir lo que realmente es importante y lo que no es tan importante, que también es importante que se sepa que no es importante. 1. 2, con nuestros sentimientos, con lo que nosotros sentimos, no seamos falsos, no digamos, a mí no me molesta, y en verdad sí me molesta, dilo, obviamente que no de todas las cosas hay que decir me molesta, y uno tiene que tener una claridad y un orden. Y tercero, esa claridad y ese orden tiene que permearse en el respeto frente a la otra persona. A mí no me gusta, pero si a ti te gusta está bien, ¿no? Tengo que resaltar en mi opinión hacia lo que es de otra persona. Vamos a dejar acá porque creo que el grupo del diplomado tiene otra clase que empieza a la 1. Besat Hashem, nos vemos mañana en la clase de Naví, a ver si mañana podemos acabar Shmuel Aleph para ver si, no sé si vamos a poder empezar Melahim, Shmuel Bet, perdón, si podemos empezar Melahim Aleph, pero espero, Besat Hashem, que mañana podamos acabar Shmuel Bet. Muchas gracias a todas, gracias por participar, un besote, nos vemos mañana, Besat Hashem. Gracias, Mora, gracias por estar pendiente de la hora. Buenísima, como siempre. Gracias, Mora. Gracias.